A continuación, Matemática, cuarto diversificado. Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Berta Guerra y él es mi compañero Pedro Comelli. Y en esta oportunidad vamos a estar desarrollándolo el tema de triángulos y su congruencia del área de matemática de cuarto diversificado. Si en caso hay alguna persona con alguna dificultad, esto le ayudará para desarrollar habilidades numéricas como la atención también el pensamiento lógico. De esta manera pues también pueden desarrollar observación y patrones matemáticos de lo que vamos a desarrollar hoy. Así es. Pero antes de empezar les queremos recordar, laven sus manos con agua y jabón o con gel. Y hoy nos está ayudando en lengua de señas Pablo. Vamos a saludarlo y vamos a iniciar con nuestra clase. Muy bien. En todo nuestro entorno nos encontramos con muchas figuras, ¿sí? Y hoy vamos a estar trabajando principalmente con los triángulos. Quiero que vean alrededor, donde ustedes están ahorita sentados, viéndonos, y vean todos los triángulos que se puedan imaginar, ¿sí? Abajo de la mesa, en la televisión, en los marcos, todos los objetos donde ustedes pueden encontrar triángulos, ¿verdad? Porque los triángulos están en todos lados. En todos lados, es una figura matemática y geométrica que sirve para tener buena base y también en las estructuras metálicas, en la construcción, etcétera. Hoy traigo algunos triángulos. Muy bien, pero estos triángulos son especiales, ya que hoy vamos a estar trabajando la palabra que nos va a ayudar en toda nuestra clase y lo que es la congruencia. Congruencia. ¿Sí? La congruencia dice que va a ser aquello que va a tener las mismas medidas con los mismos ángulos, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado confundir la palabra congruencia con que son idénticos o que son iguales, ¿sí? Congruencia dice que van a ser similares, ¿verdad? Y que también van a tener la medida. Eso es lo que más nos interesa a nosotros, las medidas. Eso quiere decir que si hay triángulos congruentes, tienen que tener las mismas medidas de lado y de sus ángulos para ser congruentes. Así es. Muy bien, entonces, ¿me ibas a mostrar esos triángulos que te encontraste? Sí, y quiero preguntarte si son congruentes. Ah, muy bien. Vamos a mostrarlo. Muy bien. A primera vista yo podría decir que no son congruentes, porque este está como que más alto y más angosto que el que tenemos de color amarillo. Pero, como dice la palabra, la congruencia, yo necesito saber sus medidas. Entonces, para poder saber las medidas, pues necesito tomar algún objeto y medirlo, ¿verdad? Entonces, a simple vista, yo diría que no. Bueno, entonces, ¿cómo podemos comprobarlo aquí que estos son congruentes? Se me ocurre, ya que tenemos el material que lo podemos utilizar y jugar con él, se me ocurre de que podemos girar, por ejemplo, la figura amarilla a manera de que tenga la misma posición que la figura azul, ¿sí? Y ponerla una sobre otra. Entonces ahí podría ver yo si son congruentes o no. Y sí son congruentes. Sí. Tienen sus mismos lados, la misma medida de lados. Y los mismos ángulos, ¿verdad? La misma medida de los ángulos. Así es. Sí, bueno, aquí tengo otros. Muy bien. Y nuevamente, vamos a ver si los colocamos de esta manera. También recuérdate que no puedo decir que estos son iguales, solo puedo decir que son congruentes. ¿Por qué? Por el color, ¿sí? Y la textura, entonces por eso no puedo utilizar la palabra igual. Sí tienen las mismas medidas y son congruentes. En cambio acá, miremos estos que están acá. bueno, a primera vista nuevamente yo podría decir de que son congruentes, podría decir, e incluso podría decir que son iguales, podría, pero nuevamente yo necesito conocer cuánto es la medida de cada uno de sus lados o de sus ángulos. Entonces, los volvemos a poner uno sobre otro. ¿Hacemos la misma dinámica para observar? Muy bien, entonces parece que sí son congruentes. Sí. Pero miremos, vamos a colocarlo con este ángulo y no. No, sí, no es congruente. Sí, que no es congruente. Parecían congruentes. Su base no tiene la misma longitud, sí, no tiene la misma medida. El ángulo tampoco, por lo tanto, no son congruentes.
¿En matemáticas se utiliza algún símbolo para decir si es congruente o no? Así es, podemos utilizar este símbolo. ¿Sí? Esto quiere decir que si yo utilizo este triángulo y este triángulo, puedo decir que son congruentes. El triángulo amarillo es congruente con el triángulo de color celeste o azul, ¿sí? Así es. Es congruente. Muy bien, este es el símbolo, es un signo igual, Ajá. con una virgulilla arriba. Así es. Muy bien. Muy bien. Entonces vamos a continuar. Vamos a dirigirnos acá y veamos de que para poder identificar también que son congruentes, porque no siempre podemos tener los triángulos y girarlos de forma física, entonces también de forma matemática vamos a utilizar los siguientes postulados. Veamos de que para resumirlo un poco, vamos a utilizar la L de lado y la A de ángulo. Es decir, este sería el postulado lado, lado, lado. ¿Sí? Entonces, quiere decir de que si sus tres lados son iguales, yo voy a decir que son congruentes. Entonces, voy a demostrar que este primer lado, yo lo voy a nombrar A, y este lado A va a ser congruente con este otro lado A, pero yo le voy a colocar a este A' para poder diferenciarlos, pero también al mismo tiempo saber que tienen la misma medida. Vuelvo a medir B con B' y C con C'. Sus tres lados, ¿verdad?, son iguales, por tanto son congruentes. Voy con la siguiente, lado, ángulo, lado. Si tiene dos lados iguales y el mismo ángulo entre ellos, lados iguales, A y B, A', B', y voy a tener el mismo ángulo entre ellos. Tienen que ser seguidos. Por eso es el título, lado, ángulo, lado. Ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Tienen iguales dos de sus ángulos respectivos y el lado entre ellos. Y por último, hay más, tenemos más, pero hoy solo vamos a estar trabajando con estos cuatro principales, que va a ser lado, lado, ángulo. Quiere decir que dos lados y el ángulo opuesto al mayor de ellos. ¿Sí? Lado, lado, ángulo. Esto quiere decir que si estos postulados se cumplen en un triángulo y lo comparamos con otro, son congruentes. Correcto. Entonces estos postulados son de congruencia de triángulos. Si se cumplen esas condiciones, podemos encontrar entonces congruencia entre dos triángulos o más. Sí. Entonces vamos a aplicar los postulados, gracias, a un ejercicio. Y entonces tenemos que calcular el valor de X. Entonces tenemos nuestro primer triángulo y este otro triángulo. Nuevamente, a primera vista pareciera que son distintas figuras, son distintos triángulos. Pero aquí esta imagen ya me está dando información, ya me la está dando. ¿Cómo que ya me la está dando? Veamos de aquí. Anteriormente habíamos dicho de que el lado A, ahora vamos a venir y vamos a decir que este lado y le vamos a colocar una lineecita. Entonces yo voy a ver que en el otro triángulo también tiene uno de sus lados y acá tiene una línea. Es decir, me está dando la información y me está diciendo que estos dos lados son congruentes. Eso quiere decir esa marca que aparece en cada lado, que son de igual medida. De igual medida. Entonces me quiere decir que la medida que tiene este otro lado tendrá la misma que tiene este otro lado. ¿Sí? Entonces yo puedo ver la misma medida, y esta va a tener esta. Bueno, entonces vemos y analizamos la información que me están dando. La única medida que me están dando es en el primer triángulo, que son 21 grados. Es la única información porque en el otro triángulo no tengo nada de información. Entonces vengo y tomo mis postulados y entonces yo ya digo qué postulado es el que más me conviene. Entonces, como tengo la información de lado, necesito el ángulo, lado, entonces yo voy a utilizar el postulado lado, ángulo, lado. Y también tengo que recordar que el lado opuesto al ángulo van a ser ¿qué? Al lado opuesto de cualquier lado congruente va a ser igual en ángulo. Así es. Y aquí yo tengo esta medida, yo voy a tener el ángulo de 21 grados. Entonces,
Recuérdese que va a ser el que se encuentra enfrente, ¿sí? Enfrente, es decir, el que tiene dos lineecitas, el valor de enfrente va a ser 21 grados. Aquí desconozco, pero su valor sería de ángulo, sería teta. Y este de acá sería este otro ángulo, pero desconozco esto. Entonces me conviene trabajar el que tiene las dos líneas porque conozco la información. De igual manera, el que tiene dos líneas, su opuesto, su ángulo opuesto, será X y por tanto yo puedo decir que X tendrá el valor, ¿sí? Va a tener el valor de 21 grados, ¿sí? ¿Cómo lo sé? No utilicé ninguna medida, utilicé la información que me estaban dando mis figuras y apliqué los postulados que acabamos de ver. Vamos a aplicar un ejemplo más. Veamos acá. Estos dos triángulos se encuentran pues bastante cerca uno del otro y podemos ver de que tienen ángulos opuestos por el vértice. En el punto B. En el punto B. También, ¿qué otra información me están dando? Que este lado del triángulo va a ser con la misma medida que este otro. ¿Por qué? Porque aquí me lo está dando la figura. Tengo que empezar a aprender a leer toda la simbología que me están dando. Todo eso es información. A mí me sirve para poder resolver mi problema. Estos son principios y conceptos de geometría. Así es. Es importante considerar que para resolver esto tenemos que considerar todos esos postulados y otros como el que vemos acá, donde el ángulo opuesto por el vértice son congruentes. Aquí es donde empezamos a tomar todos los conceptos que hemos ido viendo a lo largo de toda nuestra educación. Entonces vienen acá y me están dando esta información que dice que de el punto A al punto C voy a tener cuatro unidades, ¿sí? Yo tengo 4 unidades acá. Y quieren saber nuevamente el valor de X. ¿Cuánto va a tener de E para D? Quieren saber cuánto va a ser la medida. Nuevamente voy a aplicar mis postulados. Entonces, ¿qué postulado es el que me conviene trabajar? Veamos. Bien, tenemos un ángulo congruente con el otro triángulo. Ángulo. Tenemos un lado congruente. El segmento AB con el segmento BD son congruentes. Y ángulo, así es. Entonces, yo puedo decir, según los postulados, que de A a C tendrá la misma medida que de E para D. Entonces, escribimos nuestra respuesta, que de E, del punto E para D, tendrán 4 unidades. Y nuevamente estamos utilizando todos los postulados que hemos estado mencionando. Esto es de bastante práctica y de mucha observación, ¿sí? Entonces en casa tenemos que empezar a observar bastante las figuras que nos dan. Ahora ya no nos van a estar dando tantas instrucciones como en los otros problemas que estamos acostumbrados, sino que nos van a estar dando la información en las figuras, ¿sí? Entonces... Pero que eso se llama deducción. Tenemos que deducir aparte de alguna información que nosotros tenemos. Esta información nosotros le vamos a llamar postulados o principios geométricos. Son necesarios para demostrar que un triángulo es congruente o no es congruente con otro. Por eso es muy importante este concepto. Las medidas similares, vamos a decir, que son congruentes. Así es. Y entonces hoy nuestro reto empezamos ya a cambiarlo, vamos a empezar a utilizar, ¿sí?, nuestra guía de autoaprendizaje. Nuestro tema de hoy se encuentra en la página 53, ¿sí? Y acá donde tenemos, donde dice aprendamos matemáticas, tenemos nuestro reto para poder trabajar. Ahí tenemos nuestras instrucciones para empezar a crear nuestro portafolio. Tenemos que demostrar que cualquiera de estos postulados que hoy vieron, tenemos que fundamentar si son congruentes o no. Así es. Para eso nos va a servir este ejercicio. Así que en casa, lean, repasen y hagan, porque es importante aprender también en familia. Así es. Y entonces tenemos que tener bien presente de que ahora tenemos que guardar más nuestros trabajos
¿sí? Los vamos a guardar, los vamos a tener en un lugar especial en nuestro portafolio de Aprendo en Casa. Bueno, también es bueno compartir esa información con algún adulto o con alguien que quiera aprender. Cuando uno comparte, pues aprende más y refuerza esos conocimientos que en la vida en algún momento va a servir. Muy bien, entonces creo que concluimos de esta manera, Así profesora. es. Solo recuerda, lávate las manos o utiliza gel y recuerda siempre, quédate en casa.